Continúan las discusiones en la comisión que busca reformar el financiamiento electoral ilícito. Los diputados dicen que luego de Semana Santa tendrán ya listo el borrador con las propuestas. ¿Qué escenarios hay para estas modificaciones? Participe con la etiqueta SF Reforma 407, pero antes los dejo con la nota. Los diputados acordaron que durante la Semana Santa el equipo de asesores elaborará un primer borrador de la reforma al artículo 407N del Código Penal para que a partir de abril se analice su contenido. El primer borrador saldrá de las propuestas presentadas por el Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas y Centros de Estudio, quienes proponen una pena entre 3 y 8 años de prisión inconmutables por financiamiento anónimo. Para poder socializarlo con los demás diputados y en la próxima sesión tomar una decisión. Hoy hablamos ahí que los asesores y el personal técnico con que cuenta la comisión poder elaborar ya un cuadro comparativo para ir preparando ya la iniciativa de ley. Los diputados también acordaron pedir una vez más al Tribunal Supremo Electoral que envíe su propuesta para que sea tomada en cuenta. Nosotros lo vamos a hacer de una forma consensuada, cada uno de los diputados, en base a lo que las organizaciones, tanto gubernamentales como de la sociedad civil, manifestó. Hoy se les entregó a los honorables diputados las carpetas de todas las propuestas para que en la semana de Semana Santa podamos analizar, hacer un análisis. La Corte de Constitucionalidad exhortó a los diputados a modificar el segundo párrafo del 407N del Código Penal, pero los congresistas no descartan incluir otros cambios, siempre en delitos electorales. Muy buenas noches, bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves, la etiqueta SF Reforma 407, estamos hablando del 407N, referente al delito de financiamiento electoral ilícito. La comisión específica encargada en ese tema en el Congreso de la República se sigue reuniendo con diferentes sectores e instituciones para consensuar una modificación y presentar un borrador después de Semana Santa. Sin embargo, aún no descartan que se incluyan otras modificaciones en esa línea, y ahí es donde comienza el debate. ¿Qué están los diputados en este momento debatiendo? ¿Qué modificaciones y qué alcances pueden presentar? Y si tienen idea de las consecuencias que esto genera o podría generar, teniéndonos en cuenta aquel antecedente del 13 de septiembre de 2017. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos visita José Carlos Sanabria. Muy buenas noches, José Carlos. Buenas noches, Ben. Buenas noches, Daniel. Buenas noches, José Carlos. Daniel Herring. Lo he dicho bien, que también nos acompaña esta noche. Yo tengo que decir una cosa, el apellido es alemán, entonces a lo mejor el que lo está diciendo mal soy yo, bueno, el que lo está diciendo bien eres tú, o sea que no... Pero ahora hemos llegado al acuerdo que es Herring. Bueno, así lo dice mi familia toda la vida, pero bueno. Está bien. Comencemos con el tema, el debate, la socialización de estas modificaciones. ¿Tienen idea los diputados por dónde ir en el tema del financiamiento electoral ilícito? Yo creo que no, esa es la sensación que me está dejando a mí todo esto. Es que están muy inseguros y que yo creo que estamos viendo el comienzo de algo que desde mi perspectiva, y esto es, digamos, es atreverse a decir, hacer una afirmación que a lo mejor en cuestión de poco tiempo la realidad te puede quitar la razón, pero yo tengo la sensación de que se está viendo algo, y es el descabezamiento del Congreso, la falta de liderazgo en el Congreso. O sea, tuviste ahí tu enero donde se recuperó, el mismo grupo tenía la junta directiva, la consiguió y luego la recuperó, como todos sabemos y todos presenciamos, y daba cierta sensación de fuerza, aunque algunos argumentamos que era más un juego de luces y sombras desde el principio. Pero creo que lo que estamos viendo es como que ese grupo no es capaz de atar, porque es muy difícil, a todos estos diputados y coordinarlos para que vayan en una dirección. Y yo tengo la sensación de que los diputados no saben muy bien qué hacer, porque no saben cuál es el articulado que más les va a convenir, cómo se va a interpretar,
y desde luego no quieren caer en otro 13 de septiembre, ¿no? Con el costo que tuvo para muchos de ellos eso. Los realmente duros, de dureza anti-CICIG, si quieren decirlo así, no son la mayoría. O sea, los líderes de eso son los que tienes en la junta directiva, en gran medida, pero pueden ser 15, 20. Pero ahí hay una nebulosa de diputados que tampoco, sin ser muy pro-CICIG o lucha contra la corrupción que digamos, sí creo que son un poquito más, se podrían inclinar en un momento dado de un lado o de otro. Los grises, digamos. Pues sí, si lo quieren ver así, o los que digamos son relativamente nuevos, son parte de la vieja política pero tampoco han ejercido un liderazgo dentro de esa vieja política, pero Daniel, y están un poquito entre que no son técnicamente muy duchos y que tienes esos problemas de liderazgo político y de que no es tan fácil coordinar a gente que tiene tan diversos intereses con la que está cayendo. Siento que lo que tienes es una ausencia de liderazgo, y eso se está notando. Pero la exhortación de la CC era muy clara y se limitaba a póngale una pena a este delito. Sí, pero ahí... No tanto a la pena. Bueno, por un lado la pena... Por diferenciarlo otro lado, del artículo anterior. No, al contrario. Lo que sucede es que el artículo 407N, que habla de financiamiento electoral ilícito, en el primer párrafo del artículo define básicamente cuáles, dirían los abogados, cuáles son los verbos rectores, es decir, cuáles son los actos o las acciones que deben de incurrir las personas para cometer el delito. El segundo párrafo es el problema. Sí, el segundo párrafo, el que es un poco impreciso, pero que la CC, en principio creo que hay que dejar claro que la CC no manda a borrar el delito. La CC tampoco manda a decir que el financiamiento electoral tiene que ser únicamente una falta administrativa. Al contrario, la CC lo que dice es, bueno, miren, el artículo es constitucional y el problema está en que no se define una proporcionalidad al momento en que se corrobore el delito. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, recibir un financiamiento electoral ilícito que no se haya reportado proveniente, por ejemplo, en este caso, de actividades lícitas, que tener financiamiento electoral no reportado proveniente de narcotráfico o de actividades del crimen organizado. O a su vez, por ejemplo, no es lo mismo, o la CC dice, miren, el juzgador tiene que tener elementos para poder sopesar y poder determinar la proporcionalidad del acto que cometió la persona que en este momento haya sido culpable. Entonces, el marco que marcó la CC está bastante claro. El problema es que hay muchos actores que van a querer sacar la discusión y la reforma de ese marco. Hay algunos que, con presiones desde Mariscal Zavala y otros espacios, van a querer decir, miren, saquemos la discusión del marco que planteó la CC y pongámoslo para que esto sea un delito administrativo. Hay otros que están presionando para que efectivamente la discusión se quede en el centro. Y aquí el temor debe de ser principalmente para que la reforma que se produzca no debilite la norma, no genere impunidad, no genere en este caso elementos que hagan que los juzgadores no puedan aplicar la norma. Entonces, ¿pero qué piensas de lo que yo estaba diciendo? ¿No sientes que ninguno de los grupos que estás mencionando tiene así la batuta y se ve hacia dónde va? Yo creo que la conformación ya de por sí de la comisión llama mucho la atención. En principio, le puede dar una lectura como tú se la estás dando, ¿verdad? Una lectura de tener actores que no tengan un papel relevante. Incluso el mismo presidente de la comisión era un actor que estaba bastante desapercibido en la dinámica política y que aparece solamente al momento en que lo nombran, pero eso puede ser así como una estrategia legislativa para que sean estas personas las que lleven el desgaste político de sobrellevar las mesas, de realizar el proceso y de presentar el dictamen, porque al final la comisión tiene un plazo para presentar el dictamen y que ese costo político no sea asumido por otros actores que en este momento dentro del mismo Congreso están vinculados a proceso, tienen señalamientos públicos. Es decir, yo no
yo valoraría, pero aunque mira, comparto en parte tu apreciación, les dio pero exactamente yo también igual, valoraría otros elementos. Pero les dio exactamente igual en la junta directiva. Es el mismo grupo al que le dio exactamente igual salir en la junta directiva con la cara y llevar ese desgaste. Mostrándose. No fue desgaste, fue una forma de decir, aquí estamos nosotros y tenemos el poder. En cambio, ¿por qué cambiarías la simbología así tan rápidamente? ¿Por qué no sigues con lo mismo? Lo que sucede es que... Entonces, a mí por eso digo, es una sensación que yo tengo, que no hay ahí y está pidiendo que le den articulado de algún sitio. Pero no caigamos en el juego, porque de alguna manera el apoyo técnico del articulado y la consolidación se lo pueden dar por atrás y bajo la mesa. Entonces, yo creo que de alguna manera muchos diputados no estaban en la disposición de asumir y recibir el costo político que puede tener el mal manejo de una comisión. Pero si vemos del otro lado. Ahonda en lo que yo estoy diciendo, solo esta idea. El 13 de septiembre Reloaded, versión 2.0, requiere de un desgaste político importante. O sea, tú no puedes reeditar esto sin tener costo político. Y lo saben perfectamente. Entonces, el hecho de que ahora mismo ni siquiera estén dispuestos a dar la cara en el proceso de comisión, a mí lo que me dice es que están bastante más reacios a hacer un movimiento tan atrevido como el que hicieron el 13 de septiembre. Y en ese proceso de la reforma, ¿dónde están los otros liderazgos, esos liderazgos alternativos? Estoy mencionando, pensando en los llamados diputados que integran la bancada digna u otros grupos como Encuentro por Guatemala que podrían, dirigir las discusiones hacia los puntos medulares que delimitó la misma CC y no sacarlos de ese campo de acción. ¿Dónde está ese liderazgo? Yo creo que están un poco perdidos en otras dinámicas. El Congreso ha estado en medio de muchas tensiones. Tuvimos lo que sucedió con el Procurador de Derechos Humanos y otras dinámicas que han tenido entretenido a este grupo. Sí, lamentablemente no, al menos yo estuve en la sesión de ayer y la ausencia del bloque parlamentario y de los diputados se hace sentir, principalmente en propuesta, y esperaría que en el proceso que está, bueno, de hecho ellos no son parte o no son integrantes formales de la comisión, pero sí pueden participar, no con voto, pero sí con voz. Entonces, claro, para dirigir la discusión, digamos, para decir, se están saliendo de lo que hay que creo que tal vez resaltar al momento de la dinámica que yo observé ayer es que sí, la comisión está abierta. Coincido con Daniel que hay una falta de liderazgo y esa falta de liderazgo de alguna manera también se refleja en la conducción. Y esto pues puede ser, y eso tal vez es lo que más me preocupa, puede ser un terreno y puede generar condiciones para que la cosa pueda ir para cualquier lado. Un terreno fértil para una sorpresa. Exacto, sí. Entonces yo no descarto esa posibilidad, ¿no? Bueno. Aunque habrá que ver, ¿no? Vamos al primer corte de la noche, la etiqueta SF Reforma 407. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta ASF, Reforma 407. Agradecemos los mensajes que llegan con esa etiqueta. Nos dice el usuario Otto López: tiene que haber coherencia entre la ASF, Reforma 407 y las reformas a la ley electoral de partidos políticos para castigar severamente el financiamiento ilícito. Hay muchos mensajes que hacen referencia a la oportunidad que puede aparecer para volver esto una falta administrativa o ir más allá de lo que sugirió la CC para realizar otros cambios. Pero me parece difícil que puedan lograr esto si no hay un liderazgo dentro de la comisión, o serán otros terrenos en donde se van a negociar y se van a cabildear esos cambios, José Carlos. Bueno, ese puede ser un escenario, y de hecho un escenario no, por un lado, no muy lejano, y por otro lado no experimentado, al contrario, ha sido experimentado en otros momentos. Y acá habrá que ver, primero, yo creo que es importante fiscalizar y hacer un llamado a los diputados para que se queden en el marco que fue fijado por la CC. Hay
hay una excelente coherencia entre lo que dice la ley electoral y el Código Penal, y en este caso la discusión es bastante simple, señores. Lo que tenemos que buscar es la proporcionalidad de la pena. Nadie está diciendo quitemos el delito penal, volvámoslo delito administrativo. Nadie está diciendo eso. Bueno, Vaya, digamos, perdón, tal vez... Vaya que sí lo están diciendo, vaya que sí lo están diciendo. Nadie que no quiera un sistema pues transparente de fiscalización, y prueba de ello, creo que tal vez hay que tomar un ejemplo que probablemente lo discutamos más adelante, lo que sucedió en los juzgados, ¿no? Hoy hubo pues personas acusadas que asumieron pues la culpa y se declararon culpables de pues actos de corrupción. Entonces, en este caso, yo sí creo que hay que tener una perspectiva de que esta normativa lo que debe tener es una orientación sí penal para castigar, pero también tiene que tener elementos y por esto es importante definir la pena, es decir, por ejemplo, el rango, que no podemos irnos a un rango muy alto, pero tal vez una pena que permita pues sentencias rápidas y que permita también la reparación, porque aquí estamos hablando de un delito que necesita reparación y que necesita de acciones que en la sociedad la justicia pues se haga pues real y que prevalezca. Entonces yo sí aquí creo que no nos perdamos mucho. El marco que está definido por la CC es el marco que hay que trabajar. Y aquellos que se quieran sacar o quieran sacar la discusión y meter otros elementos, indudablemente es porque tienen intereses. Si lo quieren volver administrativo es porque tienen la cola machucada. Y si quieren sacarlo para ir un poco más allá es porque quieren debilitar de alguna manera la normativa que está pues contenida en el delito. Entonces, sí, es fácilmente identificable al momento de la acción que tome el actor el interés que pueda tener. Entonces ahí yo creo que hay que acusarlos, ¿no? La comisión ha hecho varias invitaciones a diversos sectores para que presenten sus propuestas. Ya lo realizó el Ministerio Público. También hacen una invitación al Tribunal Supremo Electoral para que se pronuncie respecto al financiamiento electoral ilícito. Nos recordamos en aquel momento, aquella presentación del comisionado Iván Velázquez, mencionó que el financiamiento electoral ilícito era como el pecado original, ¿no? Sí, lo he dicho muchas Entonces, ocasiones. ¿por dónde tienen que ir esas propuestas? ¿Hacia dónde fijar esas sanciones, lo conmutable, inconmutable? ¿Cómo debe de abordarse este delito? Yo creo que José Carlos ya lo ha dicho muy bien. O sea, simplemente hay que hacer un ajuste para que haya proporcionalidad y separación entre los distintos tipos de delito de financiamiento electoral, sin dejar de que sean delito. O sea, no digamos, permitir unas prácticas de financiamiento anónimo como si fuese un problema administrativo para garantizar opacidad en las siguientes elecciones y el daño que eso nos podría traer. Pero yo creo que, muy en la línea del caso de construcción y corrupción y lo que pasó hoy, creo que esto se queda cojo si no va de la mano de la ley de aceptación de cargos. O sea, lo que hay que hacer, que recomienda la CC, creo que es bastante claro, ¿no? O que hay una vía que tampoco tendríamos que estar estrujándonos tantísimo la cabeza. Eso no significa que no haya que pensarlo y debatirlo, pero creo que la CC te abre un camino que realmente en una tarde unos buenos juristas pues pueden plantear buenas opciones para solucionarlo. Pero si no lo haces o si no se trabaja algún tipo de mecanismo que permita que la gente haga de forma más sistemática y beneficiosa lo que han hecho estos constructores en el caso de construcción y corrupción, creo que se va a quedar un poquito cojo. Si se pueden trabajar a la vez, y es algo que la misma comisión y el MP han fomentado, esta ley de aceptación de cargos, creo que sí tendríamos una perspectiva ya mucho mejor para separar a los que no tienen ya, digamos, salvación, los chucos, vamos a decirlo así, de los que son más grises y que puedan estar dispuestos a, facilitando información y reparando debidamente, confesar crímenes. Y tomando, yo creo que esos elementos sí se pueden complementar con un buen diseño de medidas de reparación.
Es decir, porque de alguna manera el objetivo de estas acciones es que la justicia llegue, que tengamos personas vinculadas y condenadas a los diferentes procesos que tenemos. Que no exista la percepción de impunidad en ningún momento. Por supuesto, la impunidad, y tampoco un poco quitar esa idea de que las personas tienen que pasar 45 años en la cárcel, porque al final de cuentas la justicia, más que la justicia per se, debe de reparar el daño hecho. Y en este sentido, un conjunto de medidas, por ejemplo, si estamos hablando de corrupción, un conjunto de medidas en donde los culpables y condenados después fortalezcan, por ejemplo, las unidades de investigación del Ministerio Público, que fortalezcan y que los recursos de reparación estén orientados a ampliar la capacidad y de presencia del Ministerio Público, o que tengan, por ejemplo, jornadas de sensibilización en espacios públicos. Es decir, estoy pensando en voz alta, pero también veamos esta perspectiva como sociedad y desde una visión de que como sociedad también tenemos que aprender de estos hechos y no simplemente dedicarnos a condenar a las personas, sino buscar una reparación. Y al momento de hablar de reparación en casos de corrupción, esto, desde mi perspectiva, sí debería estar orientado principalmente a fortalecer el sistema de justicia, toda la institucionalidad de investigación, y por un tercer eje también acciones que busquen a la sociedad pues un proceso de sensibilización que permita hacer ver cuál es el problema de la corrupción y cuál es el impacto que tiene en la vida diaria, y que poco a poco vayamos sensibilizando y condenando, y que también después la corrupción ya no sea algo tan normal, porque este es uno de los grandes problemas que tenemos en este momento, que la corrupción es un acto tan normalizado que lo vemos como algo, en los vecinos, como algo común. Sí, por ejemplo, esa frase que aprovechen, entonces son 4 años, bruto si no roba. Esa frase que lo roba, único pero que que refleja, haga obra. Claro, es que el ADN... ¿En qué vecindario vives, José? Probablemente en el tuyo no. Ahora, si es tan sencillo, o digamos, el objetivo es sencillo, la forma como se va a llegar a esos acuerdos tienen que ser muy técnicos, sin esta vestidura política que puede complicar el panorama. ¿Por qué los diputados pareciera que no están a la altura de esa discusión en estos momentos? Si te estás refiriendo a la aceptación de cargos, porque es una ley bastante compleja. Sí. O sea, esto de financiamiento, si se quiere, no es de meditarlo, pero la CC restringe mucho qué es lo que habría que hacer. Bueno, no les hizo parte, ¿verdad? Les invitó a hacer el trabajo. Sin la sentencia de la CC no estaríamos teniendo esta discusión y no existiría la comisión. No, por supuesto. Pero en el caso de aceptación de cargos, ahí ya qué modelo utilizas, que se adecúe al sistema jurídico guatemalteco, eso ya es una discusión mucho más compleja, y ahí es donde, digamos, te pueden hacer, modificando un parrafito por aquí y por allá, te pueden hacer un 13 de septiembre, pero yo añadiría otra cosa. Los malos, los que no tienen oscuros, salvación, los que no tienen salvación, los que quieren hundir al país con tal de salvarse, no les interesa aceptación de cargos. No les interesa que la gente empiece a hablar, que la gente, digamos, de información y que los procesos sean más ligeros. O sea, porque eso aligera los procesos. Construcción y corrupción. Sí. Estamos hablando sin aceptación de cargos. Construcción y corrupción, ya estamos cerrando el caso. Estamos cerrándolo. Y eso no es algo que la conviene línea para estamos, algunos. vamos, todavía queda muchísimo, cooptación del Estado queda muchísimo, tantísimos juicios que están ahí. ¿Y quiénes abiertos. atrasan esos procesos? Ya sabemos quiénes. Ya sabemos quiénes. Pero en este caso había evidencias claras, se agarró a la gente y la gente empezó a hablar, pim, 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 pim. ¿Y qué es lo que lleva? A que ya tengas una sentencia. Dice a la justicia, Y que se eso es llega lo a que la se justicia. busca. Digamos, bueno, ahí puedes discutir, digamos, sobre esa sentencia, pero desde luego
se ha aligerado ese caso y ha quedado claro que se puede caminar. Y que Sinibaldi era, digamos, un ser terrible que se dedicaba a estrujar a quien se le ponía por delante, ¿verdad? A sacarle hasta el último quetzal que podía, que era el que se lleva la parte terrible en este caso, Sinibaldi. Pero como todos los demás hablaron, en los casos de ellos ya podemos decir que se ha manejado de una forma distinta. Y yo creo que también los detractores de CICIG no se fijan en este caso. No te ponen este caso como ejemplo, prefieren poner otros casos que han estado más lentos, ya sabemos por quién. ¿Verdad? Pero entonces intentar desgastar a CICIG diciendo, mira esto, no sé qué. Mira la actitud que ha tenido CICIG en este caso concreto, lo bien que se ha manejado, lo poco mediático que ha sido y efectivo. Caso, y completamente efectivo. Bueno, vamos a la pausa, la etiqueta SF, Reforma 407. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Reforma 407. Antes de continuar con el análisis, es momento de ir con nuestro director, Haroldo Sánchez, y conocer los temas relevantes de Sin Reservas. Buenas noches, Benquechín. Hoy en A Fondo Sin Reservas conoceremos 3 casos de familias que han tenido que vivir con la terrible enfermedad del Zika. Entre la vida y la muerte, padres de familia comparten sus experiencias, algunas de ellas que nos dejan sin aliento. Sin embargo, han encontrado refugio entre ellos, compartiendo sus vivencias para darle una mejor calidad de vida a estos niños que, según estadísticas, no logran llegar a los 2 años. Así que quédese en sintonía de Guatevisión. Regresamos al análisis y bueno, ¿qué sucedió en el Congreso de la República? Aparte de lo realizado en la comisión específica que conoce la reforma al delito de financiamiento electoral ilícito, ¿qué pasa en el Pleno? ¿Cómo quedó? ¿Se fueron ya de descanso los señores diputados? ¿Qué temas quedan pendientes? Vamos con la nota. A partir de este viernes, los diputados ya no se presentarán al Congreso y retomarán labores el lunes 2 de abril. En la última sesión plenaria, previo al descanso de la Semana Santa, los congresistas no avanzaron en la agenda legislativa. La discusión se centró en un punto resolutivo propuesto por el diputado Germán Velázquez, quien pedía que se concientizara sobre el uso del agua. Viendo que el agua no tiene color ni bandera política, solicito, señor presidente de honorable Pleno, que este honorable Congreso pueda motivar a la población guatemalteca al uso racional, a la conservación y al uso adecuado y moderado del 1% del recurso hídrico que nos queda. Esta propuesta no fue apoyada por los diputados. Algunos criticaron el hecho que un punto resolutivo no genera cambio, por lo que exigieron la aprobación de la ley de aguas. Y nos ponga a hablar del día del agua. Si quieren hablamos del día del lápiz. Disculpen, pero esas cosas son las que hacen mal a este Congreso. Le hacen mucho daño. Creen que es un tema de fondo. ¿Quiere hablar algo de fondo? Proponga que camine la ley de aguas, que ya está listo el dictamen. Eso es tener pantalones y hacer las cosas bien. Bueno, así cerró el Congreso de la República sus actividades. Así dijeron, así adelantaron. Se van a reunir hasta después del descanso de Semana Santa. Un punto resolutivo que no caminó, no hubo mayor acción en el Pleno, pero siempre hay que estar atentos en Semana Santa, ¿no? Siempre hay que estar vigilantes de martes, miércoles. No sería la primera vez. No es la primera vez, recordemos TCQ y otras cosas que han pasado, José Carlos. Sí, bueno, no sería la primera vez y hay que estar alertas para estar pendientes de que no suceda. Pero ¿qué agenda queda? Pues una agenda realmente muy larga, de muchas leyes. Tampoco es la primera vez que llegamos a un periodo, este no es receso, pero un periodo de descanso. De descanso, llamémoslo de alguna manera, en donde hay una agenda. Yo citaría algunas, por ejemplo, la ley de competencia. También retomaría la ley de aceptación de cargos, que sí creo que es importante en el contexto en el que estamos, y la ley de aguas. Yo sí, en este caso, promuevo una ley de aguas para que el uso, como decía el diputado, el uso racional de ese recurso se dé en condiciones en las cuales pues podamos, al menos en los próximos 40, 50 años, contener ese recurso sin los problemas que están sucediendo en otras partes del mundo. Entonces,
Sí creo que el Congreso se va a Semana Santa, espero que sea un espacio de reflexión, no un espacio de acción, como que no regresen a la novena sin avisar. Ajá, que reflexionen sobre algunas de las acciones que han hecho, pero sí, al regreso no creo que la agenda legislativa vaya a avanzar, es decir, ya vamos a tener muy cerca la elección de la fiscal. También va a terminar el primer periodo ordinario. ¿Hay agenda legislativa? Pareciera que el Pleno se está comportando de una forma muy reaccionaria. Hace que el martes se tenía planificado lo de la citación del PDH, luego ocupó los titulares esta reforma a la ley del deporte, de fútbol, que son temas que no venían en una agenda. Entonces yo me pregunto, ¿hay alguna agenda? Lo que mencionó Álvaro Arzú, hijo, en su discurso de toma de posesión, ¿está caminando? ¿Hay algún punto? Ese era mi punto inicial. Yo creo que idea de agenda hay una serie de leyes que muchas de ellas son muy importantes y que si salen ordenadamente y con buena discusión sería un exitazo. Yo la sensación que tengo, insisto, es que Álvaro Arzú Jr., lo cual significa básicamente Álvaro Arzú padre, sí, no está siendo capaz de disciplinar, vamos a decirlo así, a los diputados. Fue capaz de conseguir la junta directiva, volver a recuperarla cuando la CC se la había quitado de las manos. ¿Y crees que el factor es una amenaza? ¿Que se parece a una amenaza? Yo lo que siento es que tienes que negociar cada una de las decisiones. No es haber conseguido esa junta directiva. Vamos a ver, Óscar Chinchilla fue presidente de la junta directiva y no podemos decir que él tuviese el control completo del Congreso cuando lo fue, ni siquiera Mario Taracena, al que veíamos elocuentemente hablando ahí, tuvo esa capacidad. No va a ser distinto. Lo aprovechó los primeros meses. El caso no va a ser distinto, siento yo, en el caso de Álvaro Pero son Arzú, las circunstancias las que están alineando los astros en el Congreso de la República. Vamos a ver. Lo que pasa es que pero es la circunstancia de este año, ¿no? De este atípico año. Y atípico porque tienes una serie de casos ahí que están esperando solo para salir en la cadena de producción, y que son casos fuertes, y algunos de esos casos afectan, sabemos que de una manera, no sabemos con cuánta intensidad, pero sabemos de una manera u otra seguramente afecten a los diputados. El ejemplo claro es un caso que ya salió, que es el caso de Odebrecht, que tiene que cerrar, digamos, la primera fase para poder plantear esa segunda, y en la segunda adivinamos que haya diputados ahí. Entonces, ahí tienes una primera incertidumbre. Pero también, hay que decirlo, es un año preelectoral, como los años preelectorales tienden a ser años, o son años, donde hay mundial, que no es ninguna tontería, que eso también te genera como un impasse en medio del año, y a partir de septiembre, octubre, todo van a ser asambleas, negociaciones, renegociaciones, dónde voy en la lista, etcétera, etcétera. Esto es muy difícil de coordinar. Si ya son difíciles de coordinar y está altamente fragmentado, cuando tienes esas dos componentes es aún más difícil, y lo está haciendo, quieran que no, un diputado que tiene solo que es el único diputado de su bancada, es una bancada unipersonal, y por mucho que papá esté detrás, no es su padre, ¿verdad? Entonces, yo siento que todo eso hace que hayamos visto un Congreso tan perdido al final, que daba la sensación de que iba a ser, ya digo, o sea, el símbolo de haber recuperado a finales de enero la Junta Directiva era de ser una especie de apisonadora, y no lo han sido. Han sacado algunas cositas por aquí y por allá, pero no lo han sido. Esta cosa de la ley de antejuicio, que era una huisachada pro corrupción clarísimamente, no tuvo ni siquiera quórum para ser discutida. Entonces, sinceramente, eso no te habla de un grupo que está coordinado, que está fuerte y que está sacando las cosas a tiempo. Para mí, a mí me habla, ya insisto, esto es una especulación. Me habla de un Congreso que está más bien expectante y en cierto sentido debilitado. Esperando tal vez lo que pase en la elección de fiscal. Sí. ¿Hacia dónde se van a ir las cosas? Yo creo que la elección de fiscal, no solo por la parte puramente operativa y de las relaciones de poder, sino también de cómo se va a ver
¿Qué clase de sensación va a generar a quien elija el presidente Jimmy Morales y cuáles son los 6 que se le va a plantear previamente para elegir? ¿Por qué? Porque lo mismo que toda esta guerra de símbolos que llevamos 3 meses presenciando, todo tiene que ver con quien aparenta tener más poder. Entonces la elección de fiscal te va a decir claramente hacia dónde se está inclinando una cosa u otra. Yo creo que todos estos diputados están esperando y diciendo, bueno, si de repente tenemos un fiscal completamente pro-CICIG y encima hay unos casos que afectan a gente bien importante del Congreso, todos vamos a saber hacia dónde va la cosa y tenemos la perspectiva de la reelección en 2020 y tenemos que empezar a trabajar ya en 2019 bajo estas premisas. O sea, la capacidad de coordinación en estos momentos nos diría que es difícil lograr un pacto siempre lo es altamente fragmentado. Esta semana. Mi punto es que en esta circunstancia, en este año, han decidido ser espectadores. Es aún más fragmentado y aún más difícil coordinar y no tienes grandes operadores políticos en el Congreso. Desde luego, Álvaro Arzuijo no lo es. Es muy joven para hacerlo, no tiene experiencia y no es su padre. No puedes transmitir el liderazgo de su padre automáticamente al ¿dónde niño? quedan ¿verdad? figuras como Linares Beltranena o Manuel Conde en toda esta... Si alguien no tiene liderazgo en el Congreso es Linares Beltranena. O sea, cuando uno ve el récord de votación, es que con él no vota absolutamente nadie. Es un outsider completo Linares Beltranena, no es un gran operador político. Tiene presencia mediática fuera del Pero Congreso. él es un paria dentro del Congreso. De legislación yo diría Filipao, sinceramente. Filipao sí lo ves como un coordinador. Es un operador. Yo sí creo que es el operador ahora mismo quizá más fuerte, más sofisticado que hay. José Carlos sabe mucho más de las dinámicas del Congreso, pero yo diría que él es. Sí, creo. De hecho, la bancada todos con Felipe Alejos ha sido de alguna manera la bancada bisagra. Cuando uno revisa, por ejemplo, las últimas 3 juntas directivas, identifica quién es el actor que se ha mantenido, cuál es el partido que ha logrado dar los votos para que se alcancen la votación necesaria para, por ejemplo, solo las juntas directivas, y es todos. Es decir, todos han jugado, desde mi perspectiva, el papel de la bancada bisagra. Y en este caso, la ausencia. Yo creo que los elementos que, por ejemplo, ponía Daniel sí marcan, y hay que tener claridad en esto. El factor electoral va a determinar en gran medida los niveles de cohesión, de unidad, la capacidad para alcanzar acuerdos, porque en este momento los diputados, principalmente los diputados distritales, no están necesariamente pensando en una agenda legislativa de país, están pensando en, bueno, a ver, ¿qué vehículo de los partidos políticos que tiene va a quedar de aquí a septiembre? ¿No va a ser derrumbado? Y en función de eso, ¿cuáles van a ser las posibilidades que yo voy a tener para ocupar una lista, una casilla en una lista, pero no una casilla, la quinta casilla del listado de 5, pues, porque esa es básicamente para ponerla en el currículum, ¿no? Tener ocupar una casilla que tenga posibilidades. Entonces, en este momento creo que sí hay que entender que la dinámica legislativa está en medio de los temores que genera la elección del fiscal y los próximos casos, y en medio de la expectativa y la incertidumbre que genera el próximo proceso electoral. Ahora, en el próximo proceso electoral, los diputados están ya sabidos de que van a llegar con las mismas reglas del juego y que vamos a ver la participación de las mismas marcas electorales, o su mayoría, los mismos vehículos electorales que estuvieron en 2015, algunos más débiles, otros incluso reducidos, pero allí van a estar. Ese es el escenario con el que van a tener que lidiar las candidaturas. Eso no significa que las circunstancias no sean distintas. O sea, yo sí creo que hay mucho de excesivo pesimismo en mucha gente a la hora de decir... Pero va a ser tan excepcional como 2015, porque los diputados están previendo un escenario, creo, más tranquilo que aquella elección de 2015. Mira, yo creo que hay un escenario, por ejemplo, es que no es lo mismo. Por ejemplo, tú estás en el barco A, de pronto la CICIG y el MP le tira un misil para el barco B. ¿Qué es eso? No es una cuestión inmediata de que te pasas al barco B. Yo no voy a hablar de A y de B. Yo me voy a atrever a bueno, decir el nombre de digamos, la UNE. Sí. A ver. La UNE. No, si tenemos ahí, digamos, por ejemplo, Odebrecht, y la UNE a lo mejor se ve afectada por Odebrecht. Si tenemos Transurbano, ¿no? Que también le quedan fases. A la UNE, que y tiene ahí gente bastante importante de la UNE que le afecta.
¿Cómo va a quedar la UNE como un lugar donde yo quiero ir porque tiene grandes posibilidades? ¿Qué pasa si de alguna manera se afecta a la líder de la UNE? ¿Y qué pasa? ¿Qué van a hacer los alcaldes, los diputados, los caciques distritales? Van a decir, la UNE es el sitio donde estar. O la UNE va a ser un sitio donde, mira, qué bonita era, qué bonito fue mientras duró, pero me tengo que ir a otro. Y ahí empieza otro proceso de renegociación. Sí, aunque no han cambiado las reglas del juego, las circunstancias pueden ser completamente caóticas en ese sentido. ¿Cuántos caciques va a dejar TSE si hay casos, digamos, ahí en cadena planteados? ¿Cuántos caciques va a dejar que se inscriban? Varios. Y es que además al final... Pero hay otros que no. ¿Y qué pasa con los que no deje que se presenten? ¿Qué va a pasar con esos espacios vacíos? Porque el cacicazgo no se puede transmitir a la otra persona. No. Es muy personalista y puedes transmitir, o sea, digamos, puedes ceder como parte de tu estructura, pero no va a ser exactamente lo mismo. Yo no puedo agarrar mi liderazgo caciquil y dejárselo a mi primo que la gente no lo conoce, o un amigo que pasaba por ahí, y eso genera espacios de oportunidad para otras personas. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con José Carlos, sí. Lo prometo, SF Reforma 407. Regresamos a Sin Filtro, gracias por su preferencia. La etiqueta SF Reforma 407 y se había prometido, José Carlos. Bueno, gracias. Ven, simplemente una idea, y es que esta incertidumbre que está primando está generando que en este momento los diputados no tengan ni siquiera la certeza, en muchos de los casos, de apostarle directamente a su partido, que en este caso, pues frente a la probabilidad de que su partido por X o Y razón se caiga, se derrumba y se hunda en este mar de la lucha contra la corrupción y la impunidad, el problema va a ser que ellos van a saltar una balsa y van a intentar subir a otro partido, pero cuando se intenten subir a ese partido, se van a dar cuenta que las cartas ya han estado repartidas. Que ya hay gente en la balsa. Y probablemente que hay gente en la balsa y que digan, mira mano, lo siento, pero vas a tener que nadar de aquí a la orilla porque este barco ya se fue. Entonces ya no sabes si quedarte donde estás o irte ya de una vez nadando a esa balsa para ver si encuentras espacio. Y no, volvemos a lo mismo, las reglas del juego no van a ser las mismas, pero no es lo mismo jugar 11 contra 11 que 9 contra 11, ¿verdad? Y que te quiten a último momento. Tienes en el otro dos que han expulsado, por ejemplo. Y entonces ahí va a haber, yo siento que digamos una cancha importante para que haya todo tipo de sorpresas. Y también no nos olvidemos que los partidos existentes pueden sufrir, si esa es la palabra adecuada, o pueden llevar a cabo procesos internos de apertura y reforma. O sea, ¿qué pasa si yo me doy cuenta, mira, tengo esta marca partidaria, me he tendido a comportar de esta manera o esta otra, pero puedo abrir las puertas al partido, dejar que entre gente nueva, perder yo como secretario general o como grupo de secretaría general un poquito el control del partido, pero para bien de plantear para sobrevivir, otra clase de otra clase de escenario. Esto es, siguiendo con el símil futbolístico, y para quien le guste estos mundos, esto es como cuando Abramovich compró el Chelsea, ¿no? Tú tienes ahí tu equipillo, que era un equipillo de 3 al cuarto, que no valía gran cosa, y de repente entra este tipo, abre las puertas y empieza a meter talento a lo bestia, por todo lado, ¿no? Empieza, claro, ahí pagado, ¿verdad? Esa parte de la analogía no vale. Hay que tener cuidado que no te suceda lo del PSG, por supuesto. Que igual no he leído muy bien, ¿no? ¿Qué pasa? A mí me encanta el PSG porque perdió contra el Madrid. Pero el punto es, ¿qué pasa si tú abres las puertas y entra mucho talento al partido? Entonces a lo mejor la gente va a mirar ese partido, mira, es un partido de toda la vida, es un partido que lleva ya actuando en política, pero mira, tiene nuevos jugadores, tiene otra clase de gente nueva. Y esa estrategia va a ser efectiva por las circunstancias, porque si esa estrategia se hubiese realizado en el 2015 o en el 2011, no hubiese sido del todo efectivo, porque habían unas condiciones que no lo permitieran. En este caso, el 2019 va a presentar condiciones para que ese tipo de estrategia desde los partidos políticos partidos sea efectivo. ¿Por qué? Porque en principio
ya de por sí no te vas a encontrar muchos cacicazgos y muchos liderazgos y estructuras departamentales y municipales que frente a la falta de un cacique y un líder no van a poder actuar como actuaban antes. Entonces, solo ese es uno de los elementos que va a plantear, como vos decís, un proceso electoral. Cuando se dice las mismas reglas digamos de alguna manera las mismas reglas en algunos aspectos, porque hay realmente innovaciones y novedades en muchísimos otros aspectos. Solo uno de ellos va a ser el acceso a los medios de comunicación. Que hace muy interesante ver eso. Exacto, pero sí, además van a haber condiciones y circunstancias completamente distintas para que movimientos progresistas, democráticos, de la nueva política, puedan lograr y capitalizar todo ese contexto que tienen a favor para lograr cargos en alcaldías, en el Congreso y, ¿por qué no?, una presidencia muy va a ser manejada. Muy interesante ver esta estrategia de los partidos que decían abrirse, qué fichajes tienen, a qué gente llaman, quiénes serían estos cuadros nuevos, estos aires para oxigenar. Quieras que no, tú tuviste ahí conocidas. tus ejemplos, te pueden gustar ahora más o menos, pero tuviste tus ejemplos de renovación un poco sorpresiva. Claro. En 2015, no solo a nivel presidencial, que ese es el caso clarísimo, sino tienes a tu Neto Brand, a tu Grijalva, tienes ahí algunos interesantes y sorpresivos diputados, ¿verdad?, que entran. Creo que eso lo puedes tener con mayor intensidad. Pero eso se necesita de una estrategia bien pensada que permita actuar de manera responsable, como decía Daniel, a los liderazgos partidarios para abrir los partidos. Eso es lo que se necesita. Yo creo que aquí y hay determinados personajes en la vida pública que adquieren mucha importancia en este escenario. Y que el hecho de decir, mira, siempre he tenido este partido que ha sido mío, o ha sido, digamos... tengo esta ficha. De mi propiedad, porque al final se acaban siendo como entidades caciquiles, un poco grotescas en algún sentido. He metido a toda mi familia, ¿verdad? Pero no ha dado resultados muchas veces. Para su familia sí ha dado muchas veces resultados, digamos, pero para el país no tanto. Pero ahora es el momento, ¿saben?, de tener una actitud distinta. Y no voy a meter a mi primo en el Parlacén y a mi, no sé, a un pariente en las listas, sino que voy a agarrar el partido y de verdad voy a llevar a cabo un proceso interno para que entre gente y sienta que tiene espacios, porque entra gente para que yo decida cuáles son las listas, tampoco funciona así. Entonces, hay mecanismos para hacerlo, pero tienes que tener esa actitud de parte de esos dueños de partidos o dueñas de partidos, ¿no? Entonces, que haya esa clase de liderazgo y que los liderazgos entiendan que tienen que hacer sacrificios por un bien mayor y que en última instancia también trae un beneficio político porque vas a estar en un vehículo con bastante más energía, creo que es fundamental y ahí están esos partidos. A ver qué pasa con estas estrategias y si se logran abrir. Para cerrar el programa, el último tema, no por eso menos importante, hoy se entregó el padrón de manera simbólica para la... Déjame cuestionarte, es como que no menos importante. De verdad, estamos marginando... Ni le he dejado decir el nombre. De verdad, estamos marginando el tema Belice. No estamos, si los medios tienen su papel, pero el gobierno mismo está marginando el tema Belice hasta un límite absurdo. O sea, de Belice no se está hablando nada. Se está hablando de la poderosa y del procurador y de si ahora que si los viáticos y que si no sé qué. Y lo último, el territorio soberano nacional en una consulta que es profunda. Lo está promoviendo un exministro fundamentalmente, que es Carlos básicamente Ramón. Está haciendo una gira de medios hablando del tema. Que está hablando de esto y que está intentando impulsar este tema. ¿Por qué no se ha salido? Nosotros que teníamos, no es por echarte la culpa, que teníamos un segmento y al final lo hemos ido marginando hasta dejar 5 minutos. Bueno, Belice, prometo un programa completo de Belice antes de ese 15 de abril. Pero hoy se entrega este padrón de una manera simbólica. Y la pregunta es, una consulta popular que no termina de interesar a la gente. ¿Culpa de quién? ¿Responsabilidad de quién? ¿Qué está sucediendo? Que no se está comunicando el mensaje, ni la importancia y trascendencia del evento, que ya estamos
a puertas 2 semanas y media de ese 15 de abril para realizar la consulta popular. Yo sin entrar a llorar la leche que ya se derramó y encontrar quién no hizo y por qué no lo hizo, yo sí creo que es importante en este proceso darle un tono humano y cotidiano a la solución del diferendo. Los argumentos han sido bastante racionales y van por la línea de definir la frontera, de establecer la salida al mar, pero este problema lo sufren los guatemaltecos que viven en la zona de adyacencia y lo sufren desde los pesqueros que necesitan levantarse a las 3 de la mañana para ir a pescar todos los días, al momento en que no tienen claro en dónde pescar y en dónde no pescar. Tienen problemas todos aquellos comerciantes que de alguna manera también se fajan y trabajan el día a día y no tienen claridad para poder establecer, por ejemplo, rutas comerciales para abastecer la demanda de los mercados que están del otro lado o, a su vez, abastecerse la misma demanda y poder importar. Es decir, acá lo que siento yo es que el Estado, la sociedad, así como le ha dado la espalda durante muchísimo tiempo a estas personas y hemos invisibilizado este problema, se lo estamos haciendo ahora. En un momento tan crucial, ¿verdad? Claro, es necesario ponerle rostro y ponerle nombre. Por ejemplo, a todos se nos ha olvidado el luto y el dolor que han de tener todas aquellas familias que tienen familiares que han sido muertos en la zona de adyacencia por el simple hecho de que se atravesaron 2-3 metros, y los matan a balazos. ¿Y qué sucede? Entonces, yo sí creo que coincido con Daniel, este es un tema de país, de nación, de Estado, importante, y es muy lamentable que, por ejemplo, el gobierno no le haya dado el interés, ni haya dedicado hay divulgación. Hay una campaña muy pequeña que no se le está haciendo, o sea, lo que tendrías que tener es a los funcionarios públicos, empezando por el presidente, declarando ante los medios constantemente que esto es importante y poniéndolo en agenda, intentando crear, digamos, algún tipo de debate al respecto. Hoy inauguró el Serpentario, por ejemplo, en el zoológico. ¿Quién lleva a un presidente a un serpentario? No sé, el mensaje puede Lo que pasa es que ser muy gráfico. Hoy recibió la reparación de un helicóptero. No, pero inaugúralo porque tiene buena pinta en las fotos. Está muy bonito. A mí me encanta ir al zoo con los niños y me parece que tampoco es hacer de menos el serpentario. Pero en ese mismo momento aprovecha para decir, miren, no nos olvidemos que aquí nos estamos jugando algo muy importante, que es nuestro territorio nacional, soberano, que además existen problemas de personas que viven en esa zona adyacente, que es un problema que venimos arrastrando internacional y que tenemos el momento histórico para poder solucionarlo de una forma pacífica y utilizando a nuestros amigos de los organismos internacionales. Es un gran mensaje. Y nadie lo está haciendo, lo está haciendo un exministro. Incluso si queremos ser pragmáticos, o sea, si gana el no, vamos a tener que volver a repetir la consulta la cantidad de veces que sean necesarias hasta que gane el sí. Entonces, de alguna manera, desde una perspectiva pragmática y recursos, hay que decir, miren señores, somos un Estado y una sociedad que no puede estar gastando en consultas populares cada cuatro años. Pero lo que pasa es que, ¿sabes? A ver, hay un sentimiento de apatía. Que puede ser muy simple, pues, pero hay un sentimiento de apatía. Cuando le preguntas a la gente sobre el tema de la consulta popular, hace la conexión con la clase política y dice, yo ni voy a llegar a votar, yo ese tema es una cortina de humo. El ciudadano medio le da exactamente igual. Está uniendo, haciendo el símil de la clase política a la consulta del 15 de abril. Y hay un sentimiento de apatía y de rechazo a querer participar, a querer llegar y de emitir su voto. ¿Qué hacemos ahora? Ya el tiempo se nos viene encima. Hay que enviar el mensaje para que la gente salga de sus casas y vote ese día. Pero no se puede hacer si no lo hace el gobierno. Sí, eso es lo que yo digo que es importante. O sea, tú tienes que tener, o tendríamos que haber tenido durante un mes, 2 meses, el tiempo que hiciese falta, el gobierno organizando foros, el gobierno haciendo, digamos, un ejercicio pedagógico, el presidente teniendo casi entrevistas específicas mensajes de esto. Si quieres multipartidarios, ahí, para que no... ahí es donde a lo mejor tiene sentido, pues con dinero público, hacer un documental sobre cuál es el problema. Incluso yo diría fomentar las
partes en juego, ¿no? Puedes decir yo estoy a favor de que sea así, la postura oficial del partido o mía como figura es esta, pero aquí están los argumentos a favor y los argumentos en contra de llevarlo a la corte, ¿no? Lo que sea, pero estamos... En fin, y es que además nos da tanta pereza que hasta nosotros mismos no estamos hablando, aunque sí hablaremos de un compromiso acá en Sin Filtro. No, pero es verdad, y eso es, creo que ahí es donde ya entra la responsabilidad de todos, porque esto, como dice José Carlos, es un tema muy importante y que tiene rostro humano. Muchísimas gracias, Daniel, José Carlos, a usted muchas gracias por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, nos vemos mañana.